Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 5. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia Ciencia de la Computación. El tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad número 2 sobre funcionamiento de hardware. Así que ya estamos ingresando a la nueva unidad. Realizaremos, pero de todos modos, un pequeño repaso de lo que hemos aprendido el día de ayer y algunos puntos que sean necesarios recordar. El día de hoy vamos a empezar conociendo el modelo de von Neumann. Vamos a realizar práctica de simulación con circuitos lógicos y la máquina de von Neumann. Conoceremos también los elementos que componen un procesador moderno con una arquitectura clásica y su funcionamiento. Veremos algunos videos como ser la computadora Mark I y ENIAC y la evolución del microprocesador. Entonces, ahora compartiré los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, ya hemos compartido los objetivos por el grupo de WhatsApp. Vayamos a nuestra asistencia. Así que vamos a tomar también la asistencia para que al final ya lo estemos tomándolo. ¿Qué fue lo que aprendimos durante la primera unidad de principios de la computación? En principio de la computación hemos aprendido sobre lo que es la historia de la computación, de la computabilidad, la evolución de la computadora. También hemos conocido conceptos referentes a los diferentes tipos de software que se utilizan en las computadoras. Hemos aprendido el día de ayer, han investigado y hemos debatido y hemos contribuido con algunos conceptos, criterios técnicos sobre los sistemas operativos y las tecnologías emergentes. Hemos visto algunos videos y obviamente para finalizar esta parte nos tocaría ver algunos detalles técnicos sobre lo que es la Internet y lo que es la web. La Internet y la web son dos palabras que normalmente a veces logramos confundir, pero debemos evitar de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con la Internet y la web? Para que vayamos consolidando los términos y conceptos, ¿no? Cuando hablamos de la Internet, jóvenes, estamos hablando de la interconexión que existe o de la conexión que existe entre diferentes computadoras. Unos son host servidores y otros son host clientes. Los servidores tienen la capacidad, obviamente, de poder proveer servicios, aplicaciones a los host clientes, quienes lo demandan a través de una petición cuando se conectan al servidor generalmente a través de una página web. ¿Existe otra forma de conexión? Sí, existen otras, pero la más común es utilizando un navegador. Entonces, el Internet es la interconexión o la conexión de muchas computadoras, una red de computadoras intercontinental, mundial, y que se comunican a través de un protocolo que se llama TCP/IP. Entonces, ¿qué es la web? La web también es una red, pero es una red de documentos. Una red de documentos donde cada documento está enlazado con otro documento a través de hipervínculos, de manera que arma una red de información mundial. Ahora, para poder navegar en esa red es que se crearon los navegadores. Para poder navegar, para poder encontrar información con facilidad, es que se crearon los buscadores. Y obviamente uno de los buscadores o uno de los motores de búsqueda más interesantes que se ha creado y que ha revolucionado este hecho de poder buscar información son los motores de Google o el motor de Google. Entonces, antes de eso era muy complicado encontrar información. Lo cierto que igual yo ocupaba la internet antes que aparezca Google y era muy difícil encontrar información. La cantidad de coincidencia y todo era mínima, y además de eso siempre me daba un conjunto de datos o de páginas que nada que ver con lo que yo estaba buscando. Así que necesariamente había que aprender algo, tener algo de suerte, en otras palabras, para poder encontrar información. Hoy en día no. Hoy en día la web ha ido evolucionando desde una web muy sencillita, que es la web 1.0, donde solamente se publica datos estáticos y hipervínculos con escasa interactividad con el usuario. No hay una actualización de los datos de forma dinámica. Esa es la web 1.0. Posteriormente vino la web 2.0, donde ya se utiliza o ya aparece un conjunto de aplicaciones de tecnología software que permiten guardar los datos en base de datos, gestionar los datos a través de diferentes tipos de técnicas de
programación y obviamente aparecen tecnología, arquitecturas de diseño de la web basados en 3 capas, tales como por ejemplo el modelo vista controlador. Dentro del ámbito del desarrollo de escritorio también existe una arquitectura muy conocida de 3 capas, que es la presentación, los datos y el negocio. Entonces también lo mismo hay en el mundo de la web. Esta web 2.0 obviamente trabajaba con sistemas de gestión de bases de datos, trabajaba con un conjunto de librerías, framework y lenguajes de programación de alto nivel que permitían que los datos que se estaban visualizando en la pantalla del cliente puedan modificarse. Entonces ya aparecieron los primeros sistemas de gestión o sistemas para poder gestionar información. Y con esto aparecieron un conjunto de aplicaciones basados en la web 2.0, como por ejemplo Wikipedia, por ejemplo Google Site, por ejemplo los blogs, los sistemas de gestión de contenidos, que revolucionó o democratizó, digamos, la posibilidad de que todas las personas puedan publicar o contar con una página web. Por ejemplo, entre estos programas que nosotros podemos encontrar en la web 2.0, podemos encontrar, por ejemplo, vamos a ver por aquí si puede encontrar portafolio Google Site. A ver, un ratito, solamente voy a ver. Por ejemplo, este es algo que Google Site nos permite hacer: tener una página web, nosotros poder ver la información, poder ver los recursos compartidos, y yo puedo integrar aquí un conjunto de elementos. Mire, entonces este es uno de las aplicaciones. La otra, podemos tener por ejemplo, vamos a ver, Weimar Jiménez, pero que esté blogspot.com, por ejemplo, ¿no? Entonces también podemos tener un blog donde nosotros podamos compartir ciertos artículos, tener ciertas páginas y podernos enlazar, por ejemplo, con otros contenidos, como ser recurso didáctico, tener enlaces, por ejemplo, a bibliotecas virtuales basados en un conjunto de carpetas. Obviamente la web 2.0 ha hecho que tener, digamos, ¿no?, un sistema, una aplicación web sea muy fácil. Entonces, en este caso tenemos otro sitio, otro ejemplo, donde tenemos un conjunto de datos publicados por aquí. Puedo leer más, puedo ver un video, mire, puedo ver otros documentos más, dice. Podría ir a ver los datos de la persona, quien ha publicado esto. Ahí tengo una fotito, con esto había estado más joven, ¿no? Hace mucho tiempo atrás. Tenemos algo sobre lo que dice que es ciencias de la computación. Entonces este ejemplo lo hice hace algún tiempo atrás. Y obviamente también hemos agregado un formulario, a ver un ratito, un formulario para que puedan enviar un correo, un comentario. Entonces la web 2.0 permite que la información de las páginas web se puedan modificar, se puedan cambiar de forma dinámica. Hoy en día ahora ya estamos viviendo la época de la web 3.0. Otros dicen 4.0, pero no nos adelantamos mucho. Hablemos de la web 3.0. Entonces, la información que está en la web, esas páginas indexadas a través de hipervínculo o conectadas a través de hipervínculo, hoy en día se analizan con sistemas informáticos basados en inteligencia artificial, deep learning, machine learning, big data y todo lo que tenga que ver con el análisis de datos, de información, y poder sacar de los datos información de valor para tomar decisiones acertadas. Pero hoy en día no son las personas las que están tomando esas decisiones, sino son software, son programas de computadora las que están realizando. Y obviamente ni bien, como usted muy bien sabe, ni bien yo entro, por ejemplo, a YouTube. Vamos a entrar por aquí a YouTube, por ejemplo. Mire, yo entro a YouTube, me pongo a buscar una información por ahí, y inmediatamente YouTube me empieza a proveer sobre aquellas cosas que me interesa, un conjunto de información, un conjunto de datos. Mire, entonces uno mira un poco sobre animales, ya no aparece animales. Vemos un poco sobre, qué sé yo, vamos a bajar un poco más sobre algún cantante, y me muestra un montón de videos de ese cantante y todo demás. Entonces esto es lo que hace la web 3.0. La web 3.0 analiza los datos de navegación del usuario y en función de eso le empieza a proveer un conjunto de
propagandas, información de valor y obviamente también información spam. Y a veces nos llega hasta nuestro correo sin que nosotros lo solicitemos. Entonces, volvamos a recapitular. La Internet más se basa en la interconectividad de esa red mundial, pero a nivel de dispositivos, equipos, hardware. La web también habla de esa telaraña, de esa interconectividad entre elementos, pero en este caso ya son puras páginas web, puros documentos enlazados a través de hipervínculos. ¿Se comprendió, jóvenes, la diferencia entre la Internet y la web? Pregunto. Positivo, Inge. Otro detalle, jóvenes, si revisamos el libro que le he compartido inicialmente, donde dice la red Internet, dice, ¿no? Esta red Internet, jóvenes, nació desde muy abajo, empezó a armarse. Y todo empieza más o menos en la década de los 60, de 1960. Leamos un poquito aquí, dice, ¿no? Durante la segunda mitad de la década durante la segunda mitad de la década, la Agencia de los Proyectos de Investigaciones Avanzadas para la Defensa, DARPA, estuvo realizando investigación en el desarrollo de redes que desembocaron en 1969 en la primera red sin nodos centrales basada en conmutación de paquetes llamado DARPANET. DARPANET ha sido el primer esbozo de la Internet que actualmente conocemos. Entonces, antes de que empiece a conocerse este Internet que nosotros conocemos, había lo que era DARPANET, o que posteriormente se llamó ARPANET también, que fue la primera red de computadoras. No había todavía páginas web, no había nada. Simplemente lo que hacía era conmutación de paquetes. ¿Qué pasaba? Mandaba un paquete de una computadora a una computadora B. El otro lo veía. Entonces de esa manera yo iba enviando paquetitos por paquetitos y al otro lado iba ensamblando el archivo, el documento. Obviamente no es que yo reciba el paquete y lo armaba, sino que eso se hacía de forma ya casi un poco automatizada ese proceso. Entonces digamos, esta primera red, a esta primera red se conectaron 4 computadoras de las universidades de Estados Unidos. Posteriormente en el año, dice, ¿no? En el año 1971 por Ray Tomlinson, dice, ¿no? Fue creado el correo electrónico. Entonces aquí aparecieron algunos protocolos de correo electrónico que permitían, digamos, el intercambio de información. Eso ya representó un gran adelanto. Posteriormente se crearon un protocolo para la transmisión de ficheros, algo más especializado llamado FTP. Entonces yo podía transferir un archivo desde mi equipo a otro equipo utilizando FTP. Aquí vemos estas computadoras conectadas en el territorio de Estados Unidos. Y obviamente de esta manera podían compartir información en los diferentes laboratorios o centros de investigación de Estados Unidos. Dice, durante los años 60 se van desarrollando protocolos al tiempo que la red va creciendo hasta que en 1981 se termina de definir el protocolo TCP/IP. Transfer Protocol, Internet Protocol, dice, ¿no? Y ARPANET lo adopta en 1982. Entonces, en realidad aquí ya estamos, como quien dice, a un paso más de lo que tiene que ser la Internet que nosotros hoy conocemos. ¿Por qué? Porque en la Internet se maneja ya o se gestiona la transferencia de datos a través del protocolo TCP/IP. En 1983, ARPANET se independiza de la red militar que la originó, por lo que podemos considerar este año como el nacimiento del Internet. Entonces, ARPANET deja de ser parte del ámbito militar y dice, bueno, nosotros vamos a hacer una red aparte, independiente, que los militares tengan su propia red, porque ellos sí tienen su propia red, y entonces nace la Internet. Luego viene la consolidación a lo largo de los años 80, donde empiezan a crear diferentes aplicaciones para la Internet, y ahí es donde nace el primer navegador, en este caso uno de los primeros navegadores, como es el caso de Mosaic.
Leamos un poquito más abajo, por favor. Dice así: a finales de los años 80 se producen grandes cambios, aparecen los primeros crackers y hackers, aparecen los primeros virus de tipo gusano que saturaban la memoria, la agencia ARPA se retira de la red y aparece la World Wide Web, la telaraña global. Entonces, aquí aparece, en ese año aparece el nacimiento de la web. No es que la web le reemplaza a la internet, sino la internet sigue estando, pero a nivel de hardware, ¿estamos de acuerdo? Pero ya no es una red particular como estaba haciendo anteriormente, sino que en realidad esta red se representa con todas las computadoras que están en el mundo y que tienen la capacidad de poderse conectar. Entonces, al nacer la World Wide Web, nace ese protocolo que permite enlazar un conjunto de documentos. Entonces, podemos decir que la Internet es el hardware de esa red internacional y la World Wide Web es el software de esa red internacional. Fue Tim Berners-Lee, dice, quien trabajando en el CERN de Ginebra junto a Robert Callao, dice, ¿no?, inventó el protocolo que es el protocolo TCP, el protocolo HTTP y el lenguaje HTML sobre el cual se basa la web. Entonces aquí vemos a Tim Berners-Lee haciendo un diseño de cómo sería la web de ese entonces. Lo cierto es que Tim Berners-Lee tuvo una imaginación bien terrible, porque mire, imagínese que la web apenas estaba empezando a funcionar y él ya está hablando de un consorcio, ¿no? Sí, él ya está hablando de lo que va a ser la web semántica y un montón de cosas que ni siquiera se había estado empezando a hacer pública la web, ni siquiera había grandes navegadores, ni todo lo que hoy existe, pero él ya estaba en otro mundo. Bueno, así son los genios jóvenes, tenemos que entender, los genios miran cosas que nosotras, las personas normales, casi no podemos apreciar. Y vemos en la parte derecha el primer servidor del mundo. Este es el primer servidor del mundo y con un letrerito por aquí que dice no lo apague, no lo toque. Este es el servidor, no lo toque porque si lo apaga no va a haber información. Entonces, Tim Berners-Lee fue el ideador del proyecto junto a Robert Callao. La tercera etapa de la Internet empieza en el año 1995 y obviamente en este año la World Wide Web es considerada como el primer servicio que ofrece la red. Entonces, podemos decir de esa manera, la World Wide Web es un servicio más que corre sobre Internet. FTP es un servicio más que corre sobre Internet. Correo electrónico es un servicio más que corre sobre la Internet. Entonces, existen muchos servicios que corren sobre Internet, sobre ese mismo hardware. Así como en su computadora tiene muchas aplicaciones instaladas, asimismo, World Wide Web es una aplicación más que está instalado, si vamos a decir, en la Internet. ¿Se comprendió, jóvenes, el concepto, lo que estamos explicándole? ¿Aló? Positivo, Inge. Positivo. Ya. Entonces, seguiremos, porque esto se pone muy bonito, muy interesante, y luego después de eso, jóvenes, la web empieza a evolucionar y dice que en el año 1998, miren que en 1998, hace tiempo atrás, en Estados Unidos se presentó un proyecto que es la Internet 2. Actualmente nosotros ya estamos viviendo los primeros esbozos de lo que es la Internet número 2, porque dice que es una visión futurística y proactiva sobre las necesidades y demandas del mundo virtualizado en el que se desenvuelve la sociedad actual. Y hoy en día nosotros, dice así, lo que se quiere lograr con Internet 2 es que los servicios que corren en la Internet sean cada vez más rápida y segura. Y hoy en día estamos ya en Internet número 2. ¿Por qué en la Internet 2? Fíjese, una cosa es Internet y otra cosa es web. No es lo mismo. Estamos en la web 3.0 y estamos ya casi en los primeros, vamos a decir, en los inicios de la que es Internet 2. Hablamos de metaverso. Hablamos de sistemas, digamos, de realidad aumentada. Hablamos de sistemas, digamos, no inmersivos. Hablamos de web semántica. Hablamos de deep learning. O sea, hablamos de tantas cosas que realmente eran propias de la Internet 2.0, que hoy van a permitir gracias a las velocidades
bastante grandes referente a la transmisión de la información. Usted ahorita envía un mensaje por WhatsApp y en no más de 10 segundos, si no me equivoco, ya está en el dispositivo de la otra persona, en el equipo de la otra persona. Imagínense, ese mensaje ha tenido que ir hasta el servidor principal y de allá venir al otro equipo. Y es una consulta. ¿Sí? ¿No va a hablar acerca de la Deep Web también? No, pero si hay alguien que quiere hablarnos de la Deep Web, le puedo dar unos cuantos minutos cuando para el día lunes puede hablarnos de la Deep Web. ¿Alguien quiere hablarnos de la Deep Web? No me he metido nada a la Deep Web, le cuento, porque tengo entendido que hay que tener un equipo bastante seguro para poder hacer eso. Pero si hablamos un poco de la Deep Web, simplemente podemos decir que es otro ámbito, es otro servicio que corre sobre la Internet. Y obviamente que no es de dominio público. Entonces hay, digamos, personas o hay organizaciones que dicen que no todos son que no son organizaciones, vamos a decir, legalmente constituidas, que realizan transacciones y un montón de actividades que a veces no son lícitas y otras dicen que son lícitas. Y obviamente también, digamos, se comenta de que existen personas que realizan, digamos, incursión en los dispositivos de las personas que navegan por allá. Pero nunca me metí porque obviamente yo manejo información muy delicada de varias cosas, entonces lo que menos quiero es, digamos, poner en riesgo la información que manejo en mi equipo. ¿Alguien quiere comentar algo más de la D-Web? ¿Aló? Tal vez alguien ha incursionado en ese ámbito. ¿Nos puede dar algunos tips? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cuidados debemos tener en la Deep Web? Hello. A ver. No, no, Licen, es muy turbio ese asunto. ¿Qué Lo es? único que puedo recomendar es que use un VPN que es para privacidad. Así no lo tiene ubicación cuando entra en esa página. Ujú. ¿Ya? Si intenta entrar, es algo turbio porque encuentras tráfico de armas, tráfico de órganos y tráfico de niños. Mayormente es eso. Ujú. Dicen, entonces, pero para poder navegar en la Deep Web, vamos a colocar aquí, mire, navegadores para la Deep Web. ¿Sí? Hay un navegador que se llama Tor, por ejemplo. Mire, descarga ahora, dice incluye, a ver, vamos a ver cómo entrar a la Deep Web. Eh, Antes que entre a Tor o investiga, tiene sí o sí descargarse un VPN que es que ya tiene que tener comprado sí o sí porque y que le ponga en modo que sea en zonas de Estados Unidos Ujú. porque no entra fácilmente así. Exactamente. Sí, dicen de que tiene sus detalles. Entonces Tor, ¿no? O la red Tor, ¿no? Pero hay un navegador exclusivo para poder navegar en la web. Pero bueno, no he hecho nada en la Deep Web, así que no podría comentarles nada, jóvenes. Así que algún día tendré un equipo exclusivo para poder hacer mis incursiones y seguramente en ese entonces les contaré. ¿Sí? Les podría comentar qué cuidados deben tener. Solamente lo que sé es puros comentarios teóricos que algunos deben ser ciertos y algunos que no deben ser ciertos. Gracias, Ledesma. Gracias, Pérez, por su aporte. Entonces, la seguridad, digamos, la probabilidad de que vulneren nuestra seguridad dicen que es muy alta, al extremo que alguien me comentaba que ingresó y ya nomás, dice, hasta le llamaron, le hablaron, le dijeron que no sé qué tanto y listo, y ya querían hacer, o sea, tratos, digamos, ¿no? O de lo que había visto, no sé qué tanto, depósito y todo. Entonces él me dijo, mira, sé que es muy peligroso, no es nomás de meterse. Entonces, simplemente decirles, jóvenes, que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que a veces hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Es como que todos podemos saltar de 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero hay saltar de 10 metros ya pues para superhumanos, ¿me entienden, no? Raro va a ser que va a lograr saltar de 10 metros y no se haga nada. Entonces, yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo, o muy similar a eso. Entonces,
continuando con esto, luego viene la línea de tiempo de lo que es la evolución de la Internet. Y todo dice que empieza en el año 1961, cuando hubo alguien quien escribió un artículo sobre cómo se puede transferir paquetes de una computadora a otra. Así empezó, con un artículo, y alguien se lo creyó y empezó creando diferentes tipos de redes. Mira, fundación de Mary Network, una primera red inicial, después viene ARPANET y otras redes. Yo le pido, como usted tiene el libro, va a ir revisando cómo ha ido evolucionando la web de lo más elemental. Por ejemplo, en el año 1982 aparece el protocolo SMTP, que permitía la transferencia de datos pero basados en un correo electrónico. Mire, luego viene el servidor de dominios. Gracias a eso es que existe groupby.com, google.com y otros más. Vamos a ver lo más relevante, ¿sí? Posteriormente vemos que en el año 1989 ARPANET se retira, dice, ¿no? Ya no querían nada saber. Después de eso aparece un servicio. En 1991, Tim Berners-Lee publica la primera página web del mundo. Y hoy vamos a ver también esa primera página web del mundo. Vamos a ver cómo era esa primera página web del mundo. Mire, en el año 1993 aparece el primer navegador del mundo, Mosaic. Si no me equivoco, este es Mosaic también, la que tenemos aquí en la pantalla. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está el primer navegador del mundo, navegador web. Entonces, eso aparece en el año 1983. Pero cabe aclarar de que lo que creó entonces, ¿qué fue lo que creó Tim Berners-Lee? Creó un navegador pero muy sencillo, solamente permitía enlazar páginas web, no con las bondades que ya traía este navegador, que realmente ya lo consideraron fue considerado como un navegador. Después de eso empieza la comercialización y privatización de los servicios de internet, y aquí aparecen muchas empresas, pero muchas empresas, ¿sí? Entre esas empresas famosas que empiezan a aparecer durante ese tiempo, tenemos a Amazon, por ejemplo, 1995, a eBay, 1995, a Hotmail, mire, 1996, Babelfish, uno de los primeros traductores, 1997. Mire, aparece Google Search, el buscador de Google, 1998. En 1998 también Yahoo. Y así PayPal, uno de los software, creo que de Elon Musk, si no me equivoco. Creo que PayPal fue, ¿no? El emprendimiento de Elon Musk. Y así aparece en Wikipedia, y un montón de aplicaciones, incluyendo Twitter en el 2005. Miren, perdón, YouTube 2005, Twitter 2006. Y también Wikileaks, que hace un dolor de cabeza, creo, para los norteamericanos, ¿no? Mega 2013. Hasta ahí he llegado, creo, a recapitular que fue el tiempo cuando hice este material. De ahí para adelante ya no hice más, no lo actualicé, así que hay que actualizarlo, hay que acomodarlo bien. Así que ahora vamos a ver esa primera página web, ¿sí? Y aquí tenemos, creo, el enlace de la primera página web del mundo, y van a ver la sencillez que tenía. Dice así, la primera página web. Vamos a seleccionar esto y vamos a publicarlo por el grupo de WhatsApp. Así que me gustaría de que usted también pueda agarrar y pueda ver la primera página web del mundo, y van a ver que esta primera página web del mundo era muy básica. Mire, era así. No tenía los entornos que hoy tenemos. Obviamente no había buscadores, no había nada de esas cosas. Y lo que yo podía hacer, por ejemplo, World Wide Web Project, quería saber más, hacía doble clic en los enlaces, no era un solo clic, y entraba a otra ventana. Yo quería seguir sabiendo más de esto, digamos, por ejemplo, que es un hipermedia, por ejemplo, y hacía un doble clic aquí y podía seguir entrando más. Quería saber qué es un enlace, un link, ¿sí? Y hacía un clic y podía seguir entrando. Luego quería saber qué era una World Wide Web o qué era un nodo, hacía un doble World Wide Web, por ejemplo, y también podía seguir entrando a mucho más datos.
Y así, jóvenes, yo podía seguir navegando en eso, que creó Tim Berners-Lee. Y para salir, obviamente, podía hacer clic en Quit para salir. O simplemente ir cerrando, ¿sí? Esa era la manera de poder salir. Aquí tenía otros menús, mire. No todos los menús están activos, por si acaso. No todos los menús, así que hay ayudas también, pero no todos están activos. Así que hago un clic y voy entrando. Como le digo, no todos los enlaces están activos hoy en día. Algunos sí, algunos no. Acerca del proyecto W3 Project. Miren, ahí está. Bien, entonces cierro esta ventana. Ustedes ya han podido ver esa información. Pero cabe aclarar, jóvenes, de que cuando se cumplió los 30 años de la web, es que han hecho una reunión muy especial para poder congratularle, para poderle dar sus reconocimientos al idealizador, al creador de lo que hoy conocemos como la web. Así que, un ratito, ni modo, aceptaré pues todo. ¿Qué voy a hacer? Hoy en día todos aceptamos, aunque no queramos. Entonces dice 30 años de la World Wide Web, dice, ¿no? Esto fue en marzo de 2019, fíjese. ¿Cuál fue la primera página web de la historia? Y aquí tenemos a Tim Berners-Lee mostrándonos su primera página web. Y ahora hemos navegado por esa página web. Así que nos hemos dado el gusto de navegar en la primera página web del mundo que fue creado por Tim Berners-Lee. Y aquí vemos, jóvenes, este es el artículo que habla sobre cómo funcionaría la web. Mire, o sea, era un artículo bastante interesante con cosas muy buenas. Este es el documento, digamos, original, solamente un retazo, ¿no? De cómo iba a trabajar la red, de cómo trabajaba la web. Aquí tenemos al primer servidor del mundo, la misma foto. Aquí vemos a Kofi Annan, que es el secretario de las Naciones Unidas, obviamente dándole, digamos, ¿no?, la felicitación y todo a Tim Berners-Lee por semejante aporte, un aporte que ha cambiado el mundo, jóvenes, algo que realmente nadie se creía que iba, o sea, el impacto que iba a tener. Realmente, si no hubiera sido por eso, por ese gran aporte, hoy no estaríamos navegando por internet, hoy no estaríamos pasando clases virtuales. Muchas cosas no hubieran sido posible hacer. Este primer dice, ¿no? Es lo mismo que si página web, ¿sí? Y vemos también aquí otro documento donde habla de la primera página web. Y nada más que está escrito en un idioma, en un lenguaje español nativo, no sé cuál de ellos es, y lo llaman de esa manera. Bien, cierro estos, jóvenes. Ahora volvamos de vuelta a ver y nos tocaría ver un poquito, simplemente mostrarles este libro que tienen que leer, que fue escrito por Isaac Asimov. Y ustedes lo tienen, y este libro habla sobre la última pregunta. Leeremos un poquito simplemente para adentrarles en este material que apenas tiene 16 páginas. ¿Sí? Y es muy bonito, dice, la última pregunta, Isaac Asimov, dice. La última pregunta se formuló por primera vez, medio en bromas, el 21 de mayo de 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por $5 hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertram Lupok eran dos de los fieles asistentes de la Multivac. Dentro de las dimensiones del humano, sabían qué era lo que pasaba detrás del
rostro frío, parpadeante e intermitente luminoso, kilómetros y kilómetros de rostros, ¿no?, de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de los circuitos y transmisores, transmirores, dice, que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente, de manera que Adele y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información y adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte, a Venus, pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Entonces fíjense, jóvenes, que de a poco le va induciendo en la historia de una revolución tan interesante y desarrollo tan interesante de una computadora llamada Multivac, que era operado por dos técnicos, Adele y Lupov. Y le va a ir llevando por una trama muy interesante donde ellos le hacen una pregunta a la Multivac. Y esa Multivac, con el pasar de los tiempos, nunca pudo responderlo, nunca podía responderlo. Así que cada vez que preguntaba le decía de que no había suficientes datos para poderlo responder. Hasta que en algún momento, después de haber pasado mucho tiempo, ¿sí?, logró encontrar la respuesta. Logró encontrar la respuesta a esa pregunta que le hicieron. Y dice así, vamos a leer desde por aquí. Y sucedió que la AC, dice, ahora está hablando de la misma computadora, ¿no?, aprendió cómo revertir la dirección de la entropía, o sea que no se autodestruya, ¿sí? Entonces podía evitar la destrucción, pero no había ningún hombre a quien la AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, porque ya ni el tiempo existía, la AC pensó en la mejor forma de hacerlo cuidadosamente. AC organizó el programa porque era una supercomputadora, pero muy avanzada, con inteligencia artificial, con todo lo que usted menos imagina, y dice así: la conciencia la hace, o sea que la computadora ya tenía conciencia, abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso había que hacerlo, y AC dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces vemos por aquí una afirmación, digamos, ¿no?, que a veces que normalmente se encuentra en algunos libros sagrados, ¿no?, cuando empieza a crearse un nuevo universo de la nada. Y obviamente quien lo hace es una inteligencia superior que lo abarca todo. Bien, jóvenes, este material es muy bonito para comprender cómo es que la computación, cómo es que la informática, cómo es que la ciencia de la computación, cómo es que las computadoras van a llegar probablemente a evolucionar en un futuro, podemos decir, casi inmediato, jóvenes, porque esto está corriendo a grandes pasos. ¿Algún comentario más, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario?
Con esto hemos terminado lo que sería la unidad número 1 para entrar ya directamente a la unidad número 2, jóvenes. ¿Algún comentario, consulta, pregunta? Comentarles de que las actividades correspondientes a la unidad número 1 ya están publicadas, ¿sí? Ya están publicados y simplemente usted los tiene que enviar, ¿sí? Una consulta, Inge, de los trabajos de investigación del día de ayer, el segundo que hicimos, ¿dónde lo vamos a colocar, Inge? En el mismo lugar que yo sepa. A ver, vamos a revisar. ¿Qué dice? Uno dice, ¿no? Historia de la ciencia de la computación, uno. El otro dice, proyecciones de la vía tecnológica. Mira, aquí dice, Ajá, ahí es donde. claro, entonces dice, investigación, debate de los sistemas operativos, ¿no? Este de preguntas y respuestas, Ajá. acuérdese, ¿sí? Historia de la ciencia de la computación. Sí. Y el aquí dice, proyecciones de la Ese, vía ese tecnológica. es el Aquí. Ajá. Porque el otro es el Ahí cuento. ahí nos da usted como ejemplo un cuestionario y solamente nos da para subir un solo archivo. Claro. En este caso sería solo el cuestionario nomás. Claro. Entonces, porque fíjese que aquí tenemos, ¿no ve? Exactamente. Ya. ¿Y aquí qué habla? Un ratito, a ver, voy a descargar, por favor, no vaya a ser. Un ratito abriremos. Ya, ya, ¿qué elemento interno del sistema computacional? Sí, tiene razón. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a habilitar en este de aquí, en esta. Volveremos para atrás. Cerramos esto un ratito, ¿ve? Ya. En este de aquí colocaremos dos archivos, pues. ¿Sí? Porque justamente hablamos de eso, de las tecnologías, ¿no? A ver, Sí. veamos por aquí. Uno, texto alimentación. Número máximo de archivo, colocaremos ya. Dos archivos. ¿Sí? Tres archivos vamos a colocar máximo, ¿sí? Por si quieren subir algo más. Y guardamos los cambios. Ya está ya, reparado. Ya, positivo, Inge, gracias. De todos modos, ahí se va a colocar la nota que han obtenido ya nomás ya, ¿sí? Así porque ya han participado de esa actividad. Ese cuestionario entonces lo mandamos nomás, Inge, ¿no? Sí, ahí lo envían, ¿sí? Entonces, jóvenes, el día de ayer también no nos han expuesto algunos equipos. Hay un equipo que el equipo de algoritmos de Gonzalo, Luisaga y Román Ibaca no han expuesto. Que yo sepa, Luisaga creo que ya no está viniendo a clases. Mire, Luisaga, ¿no? Entonces, algo está pasando. Está González, está Román, está Vaca. ¿Aló? González. Revisemos y aquí cómo está la asistencia González. A ver, veamos. González no está viniendo también, mire. Fíjese. Wow, está grave eso, ¿no? De González. Corazón no hablaron nada. ¿Eh? Una pregunta, ¿tomó lista al principio de la clase? Sí, sí, ya tomé ya. Ah, ya. ¿Usted González? No, Manjare. A Manjares, ya. Ahorita lo vemos, Sí, ¿ya? claro. Ya. Listo, ya está. Entonces, a ver, Román Choque, ¿cómo está el asunto de Román Choque? Porque estoy preocupado con ese grupo. Román Choque. Supuestamente está Román Choque. ¿Está Román Choque? Sí, Inge. Ya. Román Choque, necesito un nombre. Mire, usted no me ha expuesto sobre algoritmos tampoco, ¿sí? Vaca Gómez, Dilio. Sí, Inge. Ya. Entonces, creo que estos dos jóvenes no están contribuyendo pues en el grupo, así que Román y Vaca tienen que trabajar solitos, los dos, ¿sí?
Sí, Inge, el día de ayer estaba hablando con Miguel, porque la verdad yo me falté el martes y bueno, no supe la verdad y estaba con el dispositivo dañado Ya. y no Entonces, sabía la posición. sí. Ahora, otra opción es que ustedes, si no van a venir ellos, se sumen al equipo 5 de Cedro, Pérez y Rea. Pero hablen a ver qué les dicen. Mi mañana se agregarían al equipo 5 o si no, se mantienen solitos. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece Ok, bien? Ya. Pero para mañana me confirman. Caso contrario, yo asumo de que son ustedes solitos nomás. Y si mañana no viene ya González, le sacamos del equipo y obviamente estaría en el grupo de Hurtado y Moya también no está viniendo, ¿no? A ver, vamos a ver. Hurtado y Moya. Hurtado también no está viniendo. Mire. Moya tampoco, dice, ¿no? Moya tampoco, ¿ve? Entonces, y dile, ¿no? Hurtado, Moya y Luisaga, ese, ¿no? Luisaga, González, ¿dónde está González, no? Y González está está pues en el tope de la falta. ¿En qué momento habrá venido González, no? Ya hemos creado la lista, ¿no? Pero este González está medio, ¿no? Ya está ahí en el borde. Bien, jóvenes, entonces continuaremos de una vez con el avance. Continuaremos con el avance. Dijimos que vamos a entrar en la parte de hardware. Les voy a pasar este material de hardware para que ustedes lo lean y a la vuelta nos damos unos minutitos para que usted lo revise, lo lea y luego discutimos sobre su contenido, ¿sí? Entonces este vamos a colocar noviembre. Voy a revisar rápidamente si hay algo que hay que cambiar, modificar. Entonces vamos a hablar sobre hardware de computadora, con puertas lógicas, arquitectura von Neumann, dice componentes y dispositivos. Más que todo un repaso. Yo sé que muchos estudiantes estos temas se los saben de memoria, pero la idea es de que, porque ya lo han visto en una materia llamada organización y arquitectura de computadora, pero esta es la materia de ciencia de la computación donde hacemos una inducción. No vemos de forma un poco tan avanzada como lo vemos al otro lado, simplemente lo que tratamos es de conceptualizar cómo es que la computación ha ido evolucionando, cómo ha ido utilizándose los diferentes componentes electrónicos discretos para poder tener esa computadora que hoy en día manejamos. Entonces creo que está bien porque son conceptos básicos muy fundamentales que necesita, por ejemplo, para poder comprender el funcionamiento del hardware. Así que voy a guardar esto como PDF y ahorita se lo comparto y nos damos unos minutitos para que usted lo lea y a la vuelta hacemos una exposición del contenido. Ya, listo. A ver, vamos. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Entonces, es un resumen muy breve de los contenidos, digamos, de los conceptos y términos que necesitamos saber para poder comprender lo relativo al hardware. ¿Cuántos minutos nos damos, jóvenes, para poder revisar eso? Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente unidad que se enfoca más que todo en la parte de hardware. Estamos llevando ya la unidad número 2 que habla funcionamiento del hardware. Así que vamos a hablar de ello. Algunos conceptos básicos como por ejemplo lo que es el hardware. Cuando hablamos la parte de hardware estamos hablando de la parte física, la parte tangible, sin importar si es macroscópica o microscópica, pero que constituye a una computadora. Entre los hardware visibles tenemos el teclado, el monitor, el impresor, el escáner, pero hay hardware que no son visibles a la vista humana, como por ejemplo los transistores, algunos diodos y algunos componentes que están dentro de los microchips para que se puedan ser visibles requieren el uso de microscopios.
uno de los personajes que hizo posible la computación clásica o la computación basada en números binarios fue el matemático George Boole. Este matemático que nació el 2 de noviembre de 1815 permitió, digamos, que nosotros podamos representar la información a través de dos números, un 0 y un 1. Entonces se llama sistema binario justamente porque tiene dos símbolos, un 0 y un 1. Y con una secuencia de puros ceros y 1 o con la sucesión de puros ceros y 1 es que nosotros podemos expresar cualquier información. El álgebra de Boole dice que es una técnica para operar expresiones de la lógica proposicional. Al operar un conjunto de proposiciones, nosotros vamos a poder tener un resultado 0 o un resultado 1. 0, entonces falso, y 1 que es verdadero. El aporte de Boole recién pudo materializarse en un proyecto en el año 1948, donde Klaus Shannon utilizó la lógica de Boole o el álgebra de Boole para poder construir o diseñar los primeros flip-flop. Y los flip-flop son pequeñas memorias que guardan un solo valor, o un 0 o un 1. Entonces la memoria RAM es una sucesión de flip-flop o una sucesión de circuitos que emulan hoy en día su funcionamiento. Las compuertas lógicas jóvenes que vamos a empezar a ver ahorita son circuitos electrónicos conformados internamente por un conjunto de transistores, quienes al ser alimentados por una señal positiva o negativa dan un resultado. Gracias a la correcta yuxtaposición o organización de los transistores es que podemos crear diferentes tipos de circuitos para sumar, para multiplicar y realizar algún otro tipo de operaciones. Las operaciones lógicas básicas que se realizan dentro de la computación son el NOT, el AND y el OR. Cada una de estas operaciones requieren, digamos, ¿no? el operar uno o más proposiciones o uno o más entradas. Por lo tanto, se dice que NOT es una operación unaria porque necesita una sola proposición. El AND es una operación binaria o enaria porque necesita mayor o igual a 2 proposiciones. OR también es una operación binaria. Dice que las operaciones lógicas, dicen, ¿no? Cuando hablamos a nivel de circuitos, requieren del flujo de energía eléctrica para poder representar el 1 verdadero. Y si no hay flujo eléctrico, entonces representan el 0 falso. A continuación mostramos las tablas de verdad de la operación unaria de la negación. Entonces vemos aquí la A es una entrada, es una proposición A, es una entrada A, y conforme ingresa yo lo logro negar. Entonces si estaba 0 yo lo niego y ahora se convierte en 1, y si entra 1 lo niego y se convierte en 0. La representación gráfica es la que estamos viendo ahorita de la negación. Entonces tiene un redondito en la punta que significa negar eso que está entrando. Si no tuviera esa negación, entonces se consideraría este circuito como si fuera un buffer. La tabla de verdad de la operación binaria de la conjunción es la siguiente. Fíjese que necesita dos entradas, dos proposiciones, y obviamente opera las proposiciones como entrada y emite una sola salida como operación. La única situación donde la operación de la conjunción es verdadera es cuando ambas entradas son verdaderas, ¿sí? El caso contrario es falso. En el caso de la tabla de verdad de la operación binaria de la disyunción, dice que es suficiente que una de las entradas sea verdadero para que la salida sea verdadero. Pero si las dos entradas son falsas, como en este caso de aquí, entonces la salida va a ser falsa.
continuación vamos a hacer una simulación de las compuertas lógicas utilizando, digamos, ¿no? el simulador Logili, ¿sí? Dice simulación de las compuertas lógicas, no, dice, ¿no? Utilizando, vamos a colocar, ¿no? Utilizando, vamos a colocar ese, ¿no? Utilizando el simulador logic.li. A mí me encanta mucho este simulador porque es un simulador muy sencillito, no se complica la vida para ilustrar, digamos, el funcionamiento de un circuito lógico. De hecho, aquí tenemos la configuración de una negación, donde este switch es el switch que me dice que está encendido o apagado. En este caso, por ejemplo, tenemos encendido el AND y tenemos como salida un 1. Miren, aquí tenemos el A apagado, el B encendido y obviamente también enciende. Entonces vamos a hacer algunos circuitos utilizando, digamos, ¿no? el simulador. Terminaremos la teoría. Entonces hablamos de lo que es una computadora. Dice que una computadora es un dispositivo capaz de realizar, dice, ¿no? Realizar y controlar a gran velocidad cálculos y procesos complicados que requieren una toma rápida de decisión. Entonces, una computadora es eso, un dispositivo que realiza operaciones, que ejecuta procesos a grandes velocidades. La computadora como tal tiene dos elementos básicos en su constitución: una parte física al que le llamamos hardware y una parte lógica al que le denominamos software. Entonces podemos decir que el hardware es la máquina, lo material, lo tangible, y el software es el conjunto de elementos de programación e instrucciones que puede ejecutar el hardware y que está codificado en un determinado lenguaje de programación. Entonces, la función que cumplen las computadoras es la de procesar datos, ¿sí? La función que cumple una computadora es procesar datos. Y por lo tanto, ese procesamiento de datos lo puede realizar desde diferentes enfoques y lo puede realizar con diferentes datos. Entre los datos que normalmente procesa la computadora tiene números, letras, símbolos, sonidos, imágenes, videos y otro tipo de datos. Como habíamos dicho anteriormente, los diferentes paradigmas de la computabilidad están netamente abocados a lo siguiente, ¿sí? Tal como él, ¿no? Abocado a lo siguiente, ¿no? Uno, a manejar, a operar puros ceros y unos, que es la computación clásica. Manipular puro qubit o quantum bit, que es la computación cuántica, o utilizar las bases nitrogenadas del ADN, y obviamente aquí entramos en la computación biológica. Entonces, esos son los tres tipos de computaciones más representativos. El paradigma de la computación clásica, basado en puro 0 y 1, el paradigma de la computabilidad basado en la computación cuántica con qubit, y el paradigma de la computabilidad basado en el manejo de las bases nitrogenadas del ADN. Un sistema computacional está organizado por diferentes tipos de elementos y que en cierta manera se pueden visualizar en forma de capas. Entonces, más abajo tenemos ese detalle. Decimos que en la parte muy abajo, en la parte inferior, tenemos al hardware. Luego viene el firmware. El firmware es un programa que está grabado en los microcontroladores, en los chips. Y luego vienen los ensambladores, que son programas, digamos, que de cierta manera preparan el código que está escrito en lenguaje de alto nivel para poder comunicarse con el firmware y manipular en cierta manera el hardware. Luego, después de los ensambladores, viene el kernel, que es el corazón del sistema operativo o de los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos deberían tener un kernel, y el kernel implementa diferentes funciones para utilizar el hardware de la computadora, y lo hace de una forma muy sencilla a través del sistema operativo. Entonces, el sistema operativo implementa un conjunto de funciones, un conjunto de utilidades, un conjunto de servicios para que las aplicaciones
puedan manipular el hardware. Por ejemplo, cuando yo muevo el mouse, obviamente que todo va desde arriba hasta abajo. Cuando yo imprimo, hay una orden desde arriba, desde un programa de aplicación para imprimir, para que el hardware de la impresora pueda imprimir. Entonces, también cuando yo le digo que quiero actualizar la pantalla, por ejemplo, hago clic derecho, actualizar la pantalla, hay una orden desde bien arriba, desde el alto nivel, que le dice al sistema cómo va a actualizar la pantalla. Entonces, este es un diagrama de cebolla que me muestra la dependencia de los diferentes elementos que componen un sistema computacional. La computadora básicamente sigue el modelo de von Neumann. Hablamos de las computadoras, de las microcomputadoras y de las supercomputadoras basadas en tecnología, digamos, ¿no? x86, ¿sí? O x64. Entonces, y eso se basa a un diseño propuesto por John von Neumann, donde decía que los sistemas computacionales, para que puedan almacenar los programas en la memoria, debería seguir este esquema. Debería haber sistemas de entrada y salida para alimentar, ¿no?, a la computadora, y esos datos se guarden en la memoria principal, al que hoy conocemos como memoria RAM. En ese entonces obviamente no existía tal vez esos términos. Luego la CPU, que era quien se encargaba de procesar esos datos. Pero la CPU no era una pieza tan sencilla. La CPU tenía un conjunto grande de elementos. Entre esos conjuntos grandes y muy representativos tenemos a la unidad de control, que es el que realmente realiza la tarea de gestión de las intrusiones y de los datos, ¿sí? Viene la ALU, quien realiza las operaciones lógicas y aritméticas. Viene la parte de los registros, que es la memoria interna, ¿sí? La memoria interna de los diferentes valores que se manejan dentro de la CPU. A continuación muestra, digamos, ¿no?, algunos conceptos relacionados con lo que es la memoria principal, ¿sí? Cuando hablamos de lo que conocemos como la memoria RAM, la unidad de proceso, la unidad de control, entonces con sus diferentes pasos. Dice que la unidad de control realiza las tareas de búsqueda de intrusión, de codificación, sigue la secuencia de ejecución de un programa, y obviamente también está reconociendo las interrupciones que envían los diferentes dispositivos. Por ejemplo, cada vez que muevo el mouse, cada vez que presiono una tecla del teclado, se produce una interrupción. Y a esa interrupción, a esa petición de acceso o a esa solicitud, es que responde la unidad de control. Y la unidad aritmético-lógica, dijimos, realiza operaciones lógicas. Y los registros son un conjunto de memorias de gran velocidad, funcionan a la misma velocidad que la CPU. Y ahí tenemos los sistemas de entrada y salida, que hay varios tipos, pero actualmente la computadora evolucionó tanto que hoy en día tiene diferentes elementos, por ejemplo, que tenemos aquí visualizando, ¿sí?, con una estructura un poquito más novedosa. Algo muy relevante son que los dispositivos de entrada y salida pueden ser de tipo almacenamiento, como la flash memory, o de comunicación, como el modem, los switches, los routers y otros más. Luego tenemos lo que son las memorias. Existen varios tipos de memoria: SRAM, DRAM. Existen diferentes tipos de elementos, digamos, ¿no? Dicen, ¿no? Diferentes tipos de elementos para poder fabricar memorias, pero de diferentes tipos, ¿sí? Entonces tenemos el paquete DIP, ZIP, RIM, SIM, DIM, SODIM, FDIM, y así sucesivamente ha ido evolucionando la memoria. Luego tenemos la memoria caché en sus diferentes niveles. Los de nivel 1 generalmente están abocados al almacenamiento de las instrucciones, ¿sí?, y en parte también de los datos. Pero a partir del nivel 2 en adelante
generalmente guardan datos que son muy utilizados. Existen 3 buses dentro de la computadora, uno de ellos es bus de datos, bus de direcciones y el bus de control. Cada uno de ellos cumple un rol específico. El bus de datos para transferir datos, bus de direcciones para transferir los datos de las direcciones que se deben leer o escribir en la memoria RAM, y bus de control, que es la encargada de poder llevar hacia el procesador las interrupciones o del procesador hacia el dispositivo las instrucciones de alto o de funcionamiento de los dispositivos. Continuaremos, jóvenes. Y bueno, existen dos tipos de discos básicamente: los discos duros, que son mecánicos, como es el disco duro, que es un disco circular con platos, con cabezales, con actuadores, y los discos y las unidades de estado sólido, que son como la flash memory, son chips, son memorias. Obviamente esto es las máquinas que tienen un disco de estado sólido deberían soportar movimiento de un lugar a otro, no así los discos duros, que son muy sensibles, que son muy probables a falla. Peor todavía los golpes. Entonces existen diferentes unidades de medida, dice jóvenes, referente a medidas de la computación referente al manejo de la información. Como es de sabido, la unidad básica de la información, lo mínimo que se puede guardar en una memoria o en un flip-flop, ¿sí?, es un bitcito. Un bitcito puede ser un 0 o puede ser un 1, pero con un bitcito no representamos información, digamos, muy interesante, o no representamos datos muy interesantes, para lo cual ha sido necesario unir 8 bits para poder representar un byte. Un byte es la representación de un símbolo, que puede ser la O, la L, que puede ser la letra P, o puede ser un punto, una coma, 2 puntos. Entonces, estos símbolos se representan con 8 bits. Pero si yo quiero escribir un texto o un párrafo o algo más largo, entonces necesito agrupar bytes. Cuando agrupo 1024 bytes significa que he alcanzado la unidad de 1 kilobyte. Si agrupo 1024 kilobytes he logrado alcanzar a la unidad de 1 megabyte. Y si agrupo 1024 megabytes significa que he llegado a alcanzar a la unidad de 1 gigabyte. Lo cierto es que cuando hablamos de kilobyte estamos hablando de archivos de tipo texto. Megabyte estamos hablando de archivos como PowerPoint, estamos hablando de archivos como por ejemplo Word, Excel, que a veces llegan a tener megabyte por las imágenes y la información que guarda. Cuando hablamos de gigabyte estamos hablando de lo que puede guardar nuestra flash memory, especialmente, ¿no?, en gigabyte. Y terabyte cuando estamos manejando información a nivel de o sea, en la computadora. Y así existen otras unidades de medida que son bastante grandecitas. Mire, tal como lo puede ver. Luego dice que la velocidad de procesamiento de la información se basa en el Hertz, que significa o que representa o sea, una subida y una bajada, digamos, de la corriente, ¿sí?, al que se denomina frecuencia. O también podemos decir que un Hertz equivale a un ciclo por segundo. Los procesadores normales, jóvenes, se miden a nivel de gigahercios. Los microcontroladores se miden a nivel de megahercios, la mayoría de los. Pero eso es una velocidad impresionante. Entonces, cuando es a nivel de gigahercios, calienta bastante, por eso es que necesita un cooler. Cuando son a nivel de megahercios, generalmente no calientan mucho, ¿sí? No calientan mucho, y obviamente hay muchos dispositivos que trabajan con su microprocesador. Aquí tenemos una tabla sobre los múltiplos, digamos, o submúltiplos, digamos, de la unidad de procesamiento. Dentro de la computadora, jóvenes, hay una unidad de medida también que establece qué tiempo va a utilizar un proceso, la CPU, y obviamente los recursos del sistema. ¿Cuál es ese tiempo? A ese tiempo le denominan quantum.
El quantum es un conjunto, una cantidad de clock ticks, una cantidad de milisegundos que se asigna a los procesos para que puedan ejecutar su código en la CPU. Entonces, cada sistema operativo tiene su cantidad de clock ticks. Por ejemplo, dice el quantum, mira aquí vamos a leer, el quantum a menudo es medido en impulso de reloj o clock ticks y está constituido por los ciclos de reloj transcurridos durante un tiempo aproximado entre 10 y 150 milisegundos. Pero esto puede ser una información obsoleta también, jóvenes, porque acuérdense que cada vez estamos logrando alcanzar velocidades sorprendentes. Y con esto hemos terminado esta parte de poder explicarles lo que han leído hace algunos minutos. Si hay alguna consulta, por favor, hágalo ahorita para que podamos contestar. Bien, en vista que no hay consultas, entonces continuaremos, jóvenes, con nuestra práctica. Para poder conocer mucho más sobre el funcionamiento de las computadoras, puede consultar este libro de organización y arquitectura de computadoras, ¿sí? Escrito por William Stalling, ¿sí? William Stalling, y obviamente me habla sobre diferentes tópicos de la computabilidad desde su inicio, me habla de autores que han hecho, que aporte. Y obviamente como es un libro que tiene 833 páginas y es bastante grandecita, yo utilizo los datos de consulta del libro. Por ejemplo, si quiero leer la parte de cómo está constituida la computadora, dice que debo estar entre la página 32 y 34. Entonces vengo por aquí y coloco 32. Entonces inmediatamente me lleva y me muestra cómo está constituido un computador. Mira, un computador tiene dispositivo de almacenamiento, tiene elementos de procesamiento, tiene periférico y líneas de comunicación. Básicamente, eso. Ahora, este computador, solamente el computador internamente tiene entradas y salidas, memoria principal, tiene interconexión a la CPU, unidad central de procesamiento. Y ahora, este mismo también se lee la CPU, o sea, de aquí, la unidad central de procesamiento, se logra expandir y internamente tiene registros, unidad aritmética lógica, interconexión interna entre la CPU y unidad de control. Entonces, como puede ver, este libro le va ayudando a explorar los contenidos de la materia de forma muy forma secuencial, ¿no? Con un sentido lógico. Otro libro que tenemos es el libro de organización y arquitectura de computadoras con un enfoque estructural de Tannenbaum, y obviamente este material también es bastante interesante. Lo bueno es que este material es un poquito más antiguo que el otro y habla de unos conceptos más nativos, más naturales de cómo es la estructura de una computadora. De la misma manera, también aquí tiene la evolución de la computadora, la generación 0, algo que no tenemos en el otro lado, ¿sí? La generación 0. Entonces usted viene por aquí y coloca ese número de página, que es la página número 17. Coloca aquí 17 y inmediatamente va a ir a leer sobre a qué llama el generación 0 de computadora, y dice que está entre el año 1942 y 1945. Eso dice. Y luego viene la evolución de la computadora digital, primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, y los diferentes tipos de arquitectura para los procesadores. Entonces, aquellos que quieren aprender mucho más tendrán que revisar esta guía de consulta, ¿sí? Entonces vamos a llamarle, en vez de datos de consulta, le vamos a decir, ¿no? Guía de consulta del libro o Stalling, y este se va a llamar también guía de consulta de Tannenbaum. Entonces permítame compartir estos libros que seguramente también están compartidos en grupo de WhatsApp. A ver, vamos a ver un ratito. Primero este libro, vamos a compartir. Pero qué tamaño será, ¿no?
Un ratito vamos a ver primero el tamaño, porque si no, no, este es 96 ya. No lo voy a poder compartir los libros porque son muy grandes, pero sí le voy a compartir las guías de consulta, porque estos libros se encuentran en la biblioteca, ¿sí?, de la materia. Así que usted entrando a la biblioteca de la materia, seguro que va a poder acceder a estos materiales. ¿Dónde está la biblioteca de la materia? Cuando usted entra a cada unidad, le va a decir que vea tales libros. Dice consultar los libros de 1 al 6. Mire, fíjese, aquí están. Entonces, cuando usted entre a la consulta 1 al 6, mire, breve historia de la computación, organización y arquitectura de William Stalin, organización y arquitectura de Tannenbaum, la última pregunta de Asimov, dice, ¿no? Ejemplos y diagramas de flujo. Y mire, fíjese, aquí tenemos bastantes materiales, ¿no?, para que usted pueda consultar de 1 al 6, dice, ¿no? O de 1 al 10. Bueno, ahí está, de 1 al 4 sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, de 1 al 4, no debería ser de 1 al 6, de 1 al 4. Porque no hay 6. Entonces, fíjese que allí tenemos esa información. Ya le compartí entonces los archivos con la guía de consulta de esos dos libros. Ahora sigamos, dice, investigar sobre hardware de computadora. Sería interesante que investiguemos sobre lo que es transistor, compuerta lógico, von Neumann, arquitectura microprocesador, unidad de medida de la velocidad microprocesador, y que ya lo sabemos, bus de datos, bus de intrusión, bus de control, memoria ROM, memoria RAM, memoria caché y unidad de almacenamiento secundario como el disco duro, la unidad de estado sólido, los CDs o DVDs y otros dispositivos de almacenamiento como las flash memory, ¿sí? Entonces eso, pero eso lo vamos a ver en estos materiales, en estos videos que se encuentran aquí, ¿sí?, en estos videos. Y aquí nosotros vamos a poder ver sobre lo que es la historia de la computadora. Para ver, tenemos la computadora Mark I, ¿sí?, por aquí. Un ratito, por favor, voy a abrir un poquito más. Mejor abriré todo, ¿sí?, para verlo. Tenemos aquí la historia de la computadora. Tenemos dos enlaces para poder ver. Tenemos la Mark I. Tenemos un video para la ENIAC, ¿sí? Mira, aquí tenemos para la ENIAC. Listo. Un video. Tenemos los pioneros de la computación, primera parte, cómo empezó. Los pioneros de la computación, segunda parte. La historia de las válvulas de vacío. El transistor MOSFET, que fue una evolución del transistor. Cómo se fabrican los circuitos integrados. Acuérdense que fue Jack Kilby el que creó el primer circuito integrado. Hoy en día se encuentran en algo llamado la batalla de los chips también, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver, creo, más abajo. A ver, no, está bien, batalla de los chips. A ver, un ratito más abajo. Ya, esto lo vamos a bajar aquí abajo, la batalla de los chips, ¿ya? Para que no estorbe arriba y se quede bien. Entonces bajamos eso y te colocaremos aquí antes de esto. Ya, tenemos aquí dijimos transistor, la historia y evolución y fabricación de microprocesadores, funcionamiento de microprocesador, hay otro, ¿sí? Funcionamiento hay dos, ¿no? Así que lo vamos a unir estos dos. Ahí tenemos cómo funciona el microprocesador, es una sugerencia también. Bueno, borraremos y colocaremos 3 videos de funcionamiento de microprocesador para que lo vea. La batalla del chip, que está muy peleado, hoy mismo está peleado, jóvenes, y dice TSMC, dice, no, de Taiwán, líder en fabricación de chip. Entonces, si usted quiere aprender más sobre lo que es, cómo está yendo los chips,
aquí tiene todo este material para ir viendo. De hecho, nosotros vamos a ver algunos de estos videos, vamos a ver. Así que voy a seleccionar todo esto, control C, y luego vamos a ver qué videos vamos a ir viendo. Yo lo voy a compartir todo esto, ya no más. Pucha, me equivoqué, creo que enviarlo, ¿no? Me equivoqué, jóvenes. Esto de enviarlo, un ratito. Lo envía a otro grupo. Así que guía, la guía de aprendizaje, esto debería ser enviado a ustedes. Aquí. No aquí. Y mira prácticas de la guía. No, este está bien. Entonces esto vamos a borrar. Eliminar para todos. ¿Ya? Esto también. Eliminar para todos. Porque no. Bien. Así que mensaje. Y eliminaría el mensaje. Bien. Entonces con esto tienen esto. Ahora voy a volver aquí. Vamos a retomar. Dijimos de que tenía que pasarle todos estos videos, ¿sí? Para que usted vea, digamos, en su momento libre. Vea, se lo he clasificado de forma muy bonita. Muchos de estos videos están en el aula virtual, pero aquí lo he colocado también de forma secuencial, porque hay a veces en el aula virtual algunos videos que no están visibles. Así que se lo he organizado de cómo debería ir viéndole uno a uno todos estos videos, ¿sí? Ahí está, hace clic en donde dice leer más y va a seguir viendo mucho más todavía. Bien, luego vamos a ver qué video vamos a ver de eso. Nos vamos a dar un tiempito. Por el momento solamente le estoy compartiendo de los materiales que tenemos y que estamos también avanzando algunos de estos materiales. Así que cierro esto más. Ahora sigamos. Luego vamos a empezar ahora a ver lo que tiene que ver con nuestras primeras prácticas y tiene que ver con las redes LAN, MAN y WAN. Entonces, las computadoras o la internet en general está compuesto por redes LAN, redes MAN y redes WAN, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la internet. Por eso decimos que la internet es la red intercontinental o la red mundial. Y las redes LAN nosotros lo podemos ver en nuestros laboratorios, los centros de cómputo, nuestras casas cuando tenemos conectado más de una computadora a través de un concentrador, ya sea un switch, un modem, lo que sea, o perdón, un hub o un router, un access point, entonces tenemos una LAN. Pero las ciudades, como el caso de Digital, de Cotas y otros, ellos manejan pura MAN. Entonces ellos tienen una red metropolitana. Pero cuando esa red se interconecta en varios países, varios continentes inclusive, más que todo varios países, hablamos de una WAN, ¿sí? Al que llamamos una Wide Area Network. Pero ¿cómo lo vemos a la LAN? La LAN lo vemos como un conjunto de computadores que están dentro de casa y que se conectan a la WAN, que es la internet, la que nosotros conocemos como la internet. Entonces, cuando envío yo un paquete de una computadora 1 llamado host 1, pasa por varios routers, al que llamamos nodos, para poder llegar al equipo destino. Entonces aquí estamos simulando que yo envío un mensaje desde mi celular, y ese mensaje, si es bien grande, es un video o algo, pasa por varios routers, por varios nodos, por varias computadoras principales de enrutamiento antes de llegar al destino final. Eso es lo que me está mostrando esto, ¿sí? Un ratito, por favor. Eso es lo que me está mostrando. Entonces, vamos. Pero para que yo pueda lograr esa conmutación de paquete, es necesario que yo haya podido, o sea, conocer algunos conceptos.
Entre ellos, dice, la comunicación entre computadoras dentro de una red de datos utiliza el protocolo TCP/IP. Para transferir archivos de una computadora a otra, necesito el protocolo FTP. Para navegar en Internet por las páginas web, necesito un protocolo que es HTTP o HTTPS. Entonces, hay una diferencia entre ambos protocolos. HTTP es un Hypertext Transfer Protocol, pero no seguro porque no está respaldado por un certificado de seguridad. Y obviamente aquí tenemos un ejemplo de una página web de GroupBy que dice que no tiene, digamos, ¿no? Un certificado de seguridad. Así que yo hago un clic y pulso y fíjese, me dice no seguro, me dice, ¿no? Porque no es HTTPS. Pero sin embargo, cuando yo ingreso a Google, por ejemplo, que HTTPS, no me va a decir de que ese sitio, esa página web es seguro. Mire, me dice está seguro, hay un candadito, me dice que es bastante seguro. Y obviamente cada página web tiene una IP. Esta IP es un valor numérico que representa al servidor, a la disponibilidad de ese host servidor en la nube, en la internet. Entonces volveremos aquí y tengo que pasarle algunos datos, ¿sí? Aquí tenemos tipo de RAM, vamos y pasamos eso. Allí está. Ahora tenemos los protocolos de comunicación entre redes, así que control E, control C, y aquí tenemos los protocolos también. Ahí está. Luego tenemos cómo rutea un paquete. Entonces también se lo pasamos para que usted lo tenga. Ahí está el ruteo de los paquetes. ¿Cómo es que rutea los paquetes en la web? ¿Cómo es que se encaminan los paquetes por la red? Ahora, jóvenes, nos toca hacer nuestra clase práctica de ejecutar comandos internos con el CMD de Windows, ¿no? A ver, veamos si eso está en nuestros objetivos de la clase. Conocer la arquitectura von Neumann, dice, ¿no? Ya hemos conocido la arquitectura de von Neumann. Y tenemos que hacer, dice, esos circuitos. Wow, estamos viendo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer, ¿no? Realizar, ¿no? Prácticas, vamos a colocar aquí, prácticas, ¿no? Con realizar prácticas, dice, ¿no? Con comandos, dice, ¿no? En el CMD, dice, ¿no? O PowerShell. ¿Sí? Realiza práctica, dice, ¿no? De comandos, práctica, ¿no? De comandos, dice, ¿no? Internos, le vamos a llamar internos con... Inge, ¿sí? Una consulta ahí. Yo estoy utilizando ahorita Ubuntu, Linux. Disculpe. Yo estoy utilizando Linux, Inge. Ya, usted puede trabajarlo con Linux porque usted maneja muy bien Linux, ¿sí? Conoce no son comandos muy complejos, son unos comandos así de ver la IP y hacer cosas muy sencillas. No hay problema, Juan Diego. Ya, si alguien está ocupando otro sistema operativo, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque no deja de ser un sistema operativo. Así que nosotros, las personas sencillas, ocupamos Windows. Las personas más complejas, lo más avanzado, ocupan Linux. Sí, yo la verdad no he tenido oportunidad de trabajar mucho con Linux y me muero por hacerlo, pero la oportunidad no se presenta, pues, ¿no? Porque la verdad todo que solamente el trabajo nos obliga a tener que utilizar alguna tecnología. Mientras tanto, vivimos cómodamente en el mundo Windows. Bien, jóvenes, entonces yo siempre le he dicho a los jóvenes, no he tenido oportunidad de trabajar con Linux, la verdad todo. Siempre quise, pero nada, así que el trabajo más me llevó por Windows, trabajar con SQL Server, programar en Visual Basic, y les cuento con el lenguaje que más programé en mi vida, con el que fui más productivo en mi vida, si vale el término, hice aplicaciones, todo inclusive para la empresa petrolera en esa época, pues, ¿no? Era con Visual Basic 6.0.
ya estaban en Visual Studio 2003, creo 2005, algo así era, no me acuerdo ya. Yo seguía programando en Visual 6.0. ¿Por qué? Porque todo el software que manejábamos estaba basado en Visual Basic 6.0 y obviamente la empresa, si la empresa no compra las licencias, usted tiene que seguir programando en ese lenguaje, por más rústico, por más sencillo, por más todo lo que usted crea que sea. Así que es una desventaja a veces trabajar en empresas, digamos, ¿no? Donde no tienen esa mentalidad de poder ir escalando ya nomás en tecnología. ¿Por qué? Porque escalar en tecnología significa también inversión y lo que menos quieren las empresas. Y por ejemplo, para cambiar, digamos, ¿no?, a Linux en una institución, una empresa que no han empezado con eso, también es bien complicado porque ellos todos quieren hacerlo con Word, Excel, ¿no?, y PowerPoint, lo que nosotros utilizamos normalmente. Así usted le muestra otro programa, no quieren así por así. O sea, son recios al cambio. Pero hoy en día ya estamos nosotros mentalizando a los estudiantes, por ejemplo, de las diferentes carreras que nos toca, a que ellos tienen que adaptarse a los diferentes sistemas. No tienen que tenerle miedo, digamos, ¿no? Entonces rompemos el hielo de alguna manera. A ver, sigamos. ¿Dónde estábamos? Aquí ya le pasé, ¿no? Y decíamos de que teníamos que empezar a trabajar con los comandos, ¿no? Y estamos modificando, voy a cerrar esta ventana, estamos modificando los objetivos, porque dice, ¿no? Ya hemos visto la parte de lo que es vamos a colocar aquí, que hemos hecho primerito, ¿no? Conocer, dice, ¿no? Los conceptos, ¿no? Y conceptos, ¿no? Conceptos, ¿no? Y definiciones, ¿no? Del hardware de computadora. Hemos visto todo lo relacionado con hardware de computadora, los conceptos básicos, ¿no? Y ahora vamos a realizar nuestra práctica con comando interno, con el CMD. Aunque hemos visto también lo que es el modelo von Neumann, pero ahorita empezaremos con nuestra práctica. Entonces, hardware de computadora, esto lo vamos a pegar ahí arribita, conocer, dice, ¿no? La arquitectura, conocer, dice, ¿no? La arquitectura, dice, ¿no? La arquitectura, ¿no? Del modelo de von Neumann, la arquitectura, dice, ¿no? De von Neumann. ¿Cómo así, no? La arquitectura de von Neumann, ¿no? Conocer la arquitectura de von Neumann. Luego hice realizar práctica con simuladores de circuitos lógicos. Eso vamos a hacer. Realizar, ¿no? Realizar la práctica, dice, ¿no? Con el simulador, dice, ¿no? De von Neumann. Hacer la práctica, dice, ¿no? Con el simulador de circuitos lógicos. Realizar, dice, ¿no? Realizar prácticas de los comandos de los comandos internos con el CMD o PowerShell. Realizar prácticas con el simulador de circuitos Logic.ly, vamos a colocar Logic.ly, y realizar las prácticas con el simulador de von Neumann. Este se llama Victrix, algo así. Ahorita vamos a ver su nombre, ¿ya? No me acuerdo bien. Simulador Citrix, este aquí. Citrix. Copiaré más rápido, así. Von Neumann, Citrix. Y conocer los elementos que componen un procesador moderno con una arquitectura clásica, está bien. Ver el video y ok. Creo que está mejor ya nuestros objetivos, hemos adecuado conforme estamos avanzando hoy día. Ahora continuaremos entonces con la práctica. Entonces la práctica me dice que yo debo hacer lo siguiente. Primero debo abrir este archivo. Así que este archivo voy a copiar, control C, y voy a publicárselo ya nomás. Híjole, ¿dónde copiamos? Ah, no, está bien. Yo dije, volví a copiar más. Y voy a publicárselo ese archivo. Entonces, vamos a seguir con usted esta práctica, ¿sí? Vamos a seguir con usted esta práctica. Así que cada cual encienda y va a hacer lo que yo le voy diciendo, ¿sí?
Yo voy a utilizar el PowerShell para poder trabajar. Este aquí el PowerShell. Así por comodidad hay el CMD y el PowerShell, pero en Windows últimamente PowerShell se está convirtiendo en la herramienta para poder escribir los comandos de consola en la interfaz CLI de Windows 10 en adelante, ¿sí? Parece que venía ya en otras versiones, pero casi no le hacían mucha propaganda. Ahora ya le hacen más propaganda. Entonces iniciamos el PowerShell. Entonces coloco así PowerShell. Entonces dice así PowerShell y iniciamos. Yo voy a colocar esto en una parte y esto en otra parte. Un ratito para poder seguir con ustedes, ¿sí? Así que por un lado voy a seguir por este lado así y por este otro lado también vamos a seguir. Lo voy a tener de esta manera para poder trabajar con ustedes. A ver, vamos a ver cómo está. PowerShell, comando es red, iniciamos. Sí, creo que va a estar bien. Nada más que aquí al final vamos, creo... A ver, vamos a ver cómo nos las arreglamos. Pero algo tenemos que hacer para que quede bien nuestra práctica, ¿sí? Entonces tenemos ahí el PowerShell iniciado. Y aquí también lo estiramos un poquito. Y ahora vamos a hacer más grandecita la pantalla, porque si es posible agrandarla, creo, en el PowerShell. A ver, vamos a agarrar un poquito, chicos, la letra. A ver, vamos a ver si podemos. Ya, un poquito más. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se ve el texto? Pregunto. ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya. Entonces estoy ampliándolo para que podamos trabajar cómodamente. Ya. Han ingresado al PowerShell o al CMD. Otros pueden buscar el CMD también. Si no tienen, colocan así CMD y le va a salir una pantalla negra. Pero yo voy a ocupar este azulito, esta pantalla de aquí. Y voy a seguir estos comandos, dice, para gestionar la red. Entonces es necesario que ustedes aprendan algunos comandos básicos para poder saber por qué tiene internet o por qué no tiene internet, o cómo puedo yo saber que tengo internet, o cómo puedo saber por qué está tan lento, digamos, el internet, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el CLI, que significa Console Language Interface, CMD o PowerShell. Entonces ya he iniciado y bajo más abajo. Me dice, visualizamos la IP o dirección lógica del equipo. Entonces para poder hacer eso yo utilizo el comando que dice ipconfig. Eso escribo aquí directamente, ipconfig. En algunos lenguajes es ifconfig, perdón, en algunos sistemas operativos es ifconfig. Entonces coloco ipconfig y fíjese que esto me va a mostrar información relativa con lo que es la IP. La IP es un número que me identifica a mi computadora dentro de la red, dentro de su dominio. Entonces me dice que la IP de mi computadora, basado en la IPv4, es esta aquí, 192.168.017. Y obviamente también me dice, digamos, ¿no?, cuál es la puerta de enlace. En este caso, la puerta de enlace me está diciendo por dónde se está comunicando con la internet. Y esa es la 192.168.0.1. Entonces yo voy a seguir analizando. Y si yo tengo Wi-Fi, me va a salir aquí también cuál es la IP del Wi-Fi. Pero no tengo ahorita Wi-Fi, todo es por cable, por eso es que me está saliendo eso. Ahora dice enviar, dice, una solicitud o saludo del equipo origen al equipo destino, o sea, al equipo destino, ¿no? Y dice que para recibir un mensaje de confirmación WhatsApp de parte del equipo destino. Entonces, si hay varios equipos, en mi caso no hay, entonces yo podría enviar un ping, pero podría ser un ping al siguiente, mira, a ping a la puerta de enlace, a ver, ping 192.168.0.1. Vamos a ver si nos responde. Así que hago y dice que sí, me está respondiendo. Mire, ese es otro equipo, pero yo me puedo hacer ping a mí mismo. Acuérdese
que es el número 17, así dice, ¿no? Mira, 017. Entonces, yo vengo por aquí y hago lo siguiente. Coloco un pin, y digo 192.168.0.17 y a mí mismo me estoy haciendo un pin. Fíjese que el tiempo TTL, el tiempo de respuesta, el tiempo de vida del paquete, del saludo del ACK, aquí es de 64. Miren. ¿Y cuánto ha tardado? 1 milisegundo, 4 milisegundos, mire, 1 milisegundo y ya ha tardado hasta 4 milisegundos. Pero cuando es a mí mismo, el tiempo es mínimo. Mire, el tiempo de vida es más largo cuando yo me llamo a mí mismo. Para otro lado, tarda menos el tiempo. ¿Alguien quería preguntar algo? Nada. Bien, entonces dice que también puedo hacer ping a Google. Mire, entonces, ¿qué tiene que hacer? Simplemente tiene que hacer clic aquí y elegir ping espacio www.google.com. Entonces puede hacer un ping a un dominio. Y fíjese que también Google le responde y le dice cuál es la IP del equipo con el que usted se ha comunicado. Mire, para este caso es este equipo. Entonces vamos a hacer ping a ese equipo. Entonces ping 64. Mire, 233.190.106. Este es uno de los servidores de Google. Google tiene muchos servidores y obviamente el que ahorita me ha contestado ha respondido a mi, a mi consulta, a mi petición, a mi saludo, es este servidor al que estoy haciendo ping. Bien, entonces también, pero como puede ver, puedo hacer ping, dice no, directamente a la IP y ya lo hemos hecho eso. Ahora dice que podemos limpiar la pantalla de la consola. Y para eso escribo el comando CLS que significa Clear Screen. Entonces pulso Enter y se limpió la pantalla. De la misma manera puedo ver más información respecto de la IP. Y lo hago con ipconfig all. Entonces vengo y escribo así, mira, ipconfig parámetro all. Es uno de los parámetros. Entonces me muestra una gran cantidad de información muy interesante. Cuando vengo me dice cuál es el nombre de mi equipo, mire el tipo de nodo que tengo, me dice que está habilitado algunos servicios, me dice cuál es mi conectividad, digamos, ¿no? Mi descripción de Qualcomm Atheros, me dice, ¿no? Cómo estoy conectándome, me dice dirección física. Esto es muy importante, esta dirección física, porque esta es la MAC. La MAC también me da la IP, seguramente más abajo, mira, aquí está la IP. Mire, ¿qué más me dice? Bueno, ahorita no tengo mucha información ya, porque son de los otros medios, ¿no? Y me dice también cuál es la tarjeta que yo estoy ocupando también en la LAN. Miren, ahí está. Y la dirección física, la dirección MAC. Entonces, esta dirección MAC es utilizada a veces para poder restringir o habilitar ciertos servicios. Y obviamente siempre va a hacer mención a una sola tarjeta de bit, a una sola tarjeta de red, a un solo NIC. Siguiendo, dice también yo puedo trazar la ruta entre su equipo y el servidor. Entonces ocupo el comando tracer y le voy a decir cuántos saltos hay hasta llegar a Google. Obviamente puedo limpiar la pantalla con CLS y coloco así, hágame un trazo hacia el servidor de google.com. Miren, entonces pulso enter y me va a decir cómo está yendo, cuántos saltos hay hasta llegar allá. A veces le toma un poco de tiempo, a veces se cancela porque espera mucho tiempo. De algunos de ellos obtenemos información y de otros no obtenemos información. En este caso, mire que está yendo desde... Este es mi modem, o sea, este 01 es mi modem ADSL que me han colocado. Y seguramente aquí ha habido un servidor que no ha dicho nada, pero o un router, algún enrutador, y por aquí nos dice que el 10.0097 hay otro servidor y sigue saltando. Mire,
no sé cuántos saltos dará hasta llegar al servidor de Google, ¿sí? El servidor 106. A ver, vamos a ver, mire, y sigue saltando, ¿no? Y sigue saltando. Fíjese, en cuestiones de milisegundos, él pasa por muchos servidores, mire, y obviamente va a mostrar más información, digamos, ¿no? Relativo hasta llegar a ese servidor. Le está costando llegar, ¿no? Y con eso yo puedo saber cuántos saltos, por cuántos equipos, por cuántos hosts está pasando un paquete. Entonces esto me hace acuerdo a este video que hemos visto donde dice integración WAN, conmutación de paquetes en la internet y ruteo. Miren, le vamos a cambiar este nombre aquí un ratito. Este es, ¿no? Ya. Este le vamos a llamar 4, porque creo que este debería ser el número 4, ¿sí? Y este debería ser el número 5. Ya, vamos a hacerlo así. Entonces, ahí estamos. Y este de aquí, el número conmutación de paquetes, ruteo give, 1, 2, 3, 4, ¿no? Este vamos a llamar 4.01. Y esto vamos a llamar 4.02. A ver si podemos, si nos permite cambiar. Entonces, mire, ahorita lo que está haciendo esto, cuando el paquetito está pasando por varios nodos hasta llegar al destino, que es el host 2. Cuando mandamos un mensaje, cuando mandamos una imagen, cuando mandamos un video, así son los paquetes como se van moviendo por un conjunto de nodos, por un conjunto de computadoras intermedias. Y eso es lo que estamos viendo en este comando. Miren, y aquí ya se paró, ya no dijo nada. Así que cuando tenemos esto, a veces es necesario pulsar una combinación de teclas para interrumpir, y esa combinación de teclas se llama control C. Y fíjese que al final, después de haber pasado por varios de ellos, llegó a Google. Mira, ahí está. Se llama Google Sademon, dice, ¿no? 25. Mire, después de 21 saltos, 1, 2, 3, 21 saltos, 21 equipos ha tenido que pasar hasta llegar allá. O póngales por último, 20 equipos. Pero la cosa es que 21 saltos ha dado hasta llegar allá. Y dice traza completo. Por fin llegué. ¿Cómo yo sé que llegó? Porque aquí me están dando la misma IP, ¿no? Este es el servidor de Google, es donde va a ir. Y este es al que ha llegado. Mire, entonces con control C yo también interrumpo cancelo un proceso. Entonces coloco control C y automáticamente lo cancela. Y para salir de esta ventana simplemente pulsamos escribimos la palabra exit. Pero alguien dice, ¿y puedo cerrar la ventana? Puede también, pero con comando saldría de esta manera. ¿Listo, jóvenes? Con esto hemos realizado ya la práctica del comando, ¿no? De utilizar, digamos, ¿no? Los comandos internos del CMD. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su participación. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero, que le vaya bien. Clase. Hasta luego, No, jóvenes. ingeniero, feliz semana. Feliz fin de semana, ingeniero. Igualmente. Ya sé. ¿O no?